Un alcalde de un pequeño pueblo desapareció junto con su hija en 1980. Fueron vistos por última vez saliendo del club de golf antes de desaparecer sin dejar rastro. Pero 8 años después, durante las renovaciones en una iglesia local, enterrado bajo el suelo de piedra, un secreto largamente oculto finalmente sale a la luz, explicando por qué nunca regresaron a casa. El aire matutino en Lake Hensley, Oklahoma, llevaba un toque de frescor otoñal mientras Margaret Drayton completaba el tramo final de su trote diario. Las 8 en punto sonaron en la torre del juzgado justo cuando ella reducía el paso a una caminata, su respiración estabilizándose en el ritmo familiar que había perfeccionado durante 8 largos años. A los 47, mantenía estos rituales matutinos con dedicación sistemática. Eran el andamiaje que sostenía sus días desde que Douglas y Clara habían desaparecido. Su esposo, Douglas, tenía 45 años cuando desapareció. Aún en su mejor momento como alcalde del pueblo, su hija Clara, de apenas 10 años, estaba emocionada por la salida de golf aquel día de septiembre. Los habían visto salir del club de golf y alguien los vio detenerse en una tienda de conveniencia para comprar bebidas frías y aperitivos, pero nunca llegaron a casa. Los primeros 2 años habían sido los peores. Margaret despertaba con una ansiedad paralizante, ataques de pánico que la dejaban jadeando en la oscuridad antes del amanecer. Había pasado esas mañanas paralizada por el dolor y la incertidumbre. La búsqueda policial fue extensa. La comunidad se unió con voluntarios, peinando campos y bosques, pero nada, ni cuerpos, ni demandas de rescate, ni explicaciones, solo una casa vacía y preguntas que se multiplicaban como células malignas. Las caminatas matutinas habían comenzado como terapia. Con el tiempo, evolucionaron en algo más. Una meditación, un espacio mental que le daba justo la fuerza suficiente para afrontar cada día. Al menos caminar significaba que seguía avanzando, aunque no supiera hacia dónde. Ese día, eligió una ruta diferente. Cambiaba su camino cada pocos meses, en parte por variedad, pero principalmente porque la rutina se había convertido tanto en consuelo como en trampa. La nueva ruta la llevó más allá de la iglesia Second Mercy, sus paredes de piedra caliza, brillando en dorado pálido bajo el sol matinal. Pero algo andaba mal. Patrullas policiales se agrupaban alrededor de la entrada, sus luces apagadas, pero su presencia inconfundible. Vehículos de construcción estaban estacionados en ángulos extraños, como si hubieran sido abandonados apresuradamente. Una pareja estaba parada al borde de la escena, estirando el cuello para ver más allá de la cinta amarilla. Margaret se acercó a ellos, su pulso acelerándose con un presentimiento innombrable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. La mujer se volvió, su rostro animado con la peculiar excitación que acompaña a un drama inesperado. «No estamos seguros exactamente. La iglesia comenzó renovaciones ayer. ¿Ves todos esos camiones de construcción? Pero algo sucedió esta mañana. Quizás encontraron algo, ya sabes, antiguos artefactos religiosos o algo así». Margaret asintió distraídamente, su atención atraída por el caos controlado cerca de la entrada de la iglesia. Los oficiales se movían con propósito, no con el ritmo lánguido de una investigación rutinaria. Su estómago se tensó. Entonces vio una figura familiar, Eli Baldwin, el compañero del detective Simon Crest, quien había trabajado en el caso de su familia desde el principio. Eli la vio al mismo tiempo, y su expresión cambió de concentración profesional a algo que hizo que la sangre de Margaret se helara. Alivio mezclado con temor cruzó su rostro mientras se apresuraba hacia ella. «Señora Drayton»,
dijo ligeramente sin aliento. Gracias a Dios, hemos estado tratando de localizarla. Llamamos a su casa, incluso enviamos a un oficial a verificar. Estaba en mi caminata matutina, logró decir Margaret, con la boca repentinamente seca. Ellie, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estaban buscando? Ellie miró hacia la iglesia. Luego encontró sus ojos con una gentileza profesional que la aterrorizó más de lo que lo habría hecho la urgencia. Hemos encontrado algo. Algo relacionado con el caso de su familia. Necesitamos identificación. El mundo se inclinó ligeramente. Margaret se aferró al brazo de Ellie para estabilizarse. ¿Qué encontraron? Por favor. Señora Drayton, necesita prepararse. Va a ser difícil. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia de muerte. Margaret sintió que sus piernas se movían, siguiendo a Ellie a través del cordón policial, más allá de la gran entrada de la iglesia. Entraron al fresco interior, sus pasos resonando en los suelos de mármol. Atravesaron el salón de servicios, luego por pasillos que nunca había visto antes, más profundo en las entrañas del edificio. La multitud se hizo más densa. Personal de la iglesia con collares clericales, trabajadores de la construcción aún con cascos y ropa cubierta de polvo, todos apartándose como una marea, mientras Ellie la guiaba hacia adelante. Un agujero se abría, en el suelo áspero y reciente. Viejos escalones de madera, desiguales y desgastados hasta quedar lisos, descendían hacia la oscuridad. El olor la golpeó primero, húmedo, terroso, con algo más debajo que hizo que su estómago se contrajera. El detective Crest esperaba en el fondo, su rostro grave y endurecido por el tiempo. Gracias por venir, dijo suavemente. Sé que esto es difícil. Solo dímelo, susurró ella. Crest señaló el espacio a su alrededor. Esta mañana, el equipo de renovación estaba trabajando en la escalera hacia el campanario. Cayeron algunos pedazos de concreto, piezas pesadas, desde lo alto, que destruyeron el piso de madera aquí y revelaron este sótano escondido. La voz de Margaret se quebró. ¿Qué quiere decir con escondido? Esta habitación no aparece en ningún plano de la iglesia. El personal no sabía de su existencia. Alguien se tomó muchas molestias para mantenerla en secreto. La mirada de Margaret cayó en el centro de la habitación. Un barril de aceite de tamaño industrial descansaba en un cráter de tierra removida. Fragmentos de concreto cubrían el suelo a su alrededor. El trabajador de construcción casi tropieza con él, continuó Crest. La tapa apenas era visible. Cuando se dieron cuenta de que estaba sellado en concreto, nos llamaron. ¿Qué hay dentro? La pregunta salió como un suspiro. Ellie y Crest intercambiaron miradas. Ellie sacó una mascarilla quirúrgica. Póngase esto, por favor. Las manos de Margaret temblaban mientras se la colocaba. Sabía en sus huesos lo que esperaba en ese barril, pero saber y ver eran diferentes torturas. Los oficiales se apartaron mientras Crest abría la tapa. El olor se intensificó. A pesar de la mascarilla, Margaret vio... ¡Oh Dios! El grito se desgarró de su garganta. Douglas. Incluso después de 8 años, incluso con el deterioro, lo reconocía. La camisa polo azul que había usado aquella mañana, ahora descolorida a gris, los pantalones beige, sus zapatos favoritos, el sombrero característico, todo ahí. Sus rodillas cedieron. Manos fuertes la atraparon. La alejaron del barril. Alguien le arrancó la mascarilla mientras jadeaba por aire. La sentaron en el suelo contra la pared. Ellie, arrodillado a su lado, con una mano en su hombro. Respire, señora Drayton. Respiraciones profundas. Las lágrimas vinieron en torrentes. 8 años de incertidumbre colapsando en ese momento. Douglas estaba muerto, había estado muerto todo el tiempo, sellado en esa tumba de concreto mientras ella esperaba. ¿Clara?
logró decir entre sollozos. ¿Encontraron? A mi Clara Crest se agachó. No hay señales de su hija, lo siento. Estos eran los únicos restos. Una nueva ola de dolor la golpeó. Una respuesta había generado 1000 nuevas preguntas. «¿Dónde está mi niña?», murmuró Margaret. La voz de Crest se suavizó aún más. «Sé que esto es abrumador, pero ¿quién hizo esto? Aún anda suelto. Con esta evidencia, con su ayuda, podemos encontrarlos. Podemos obtener justicia para Douglas». Ella se obligó a ponerse de pie, a mirar nuevamente el barril. «Sí, es él, Douglas Drayton, el alcalde del pueblo, mi esposo». «Necesitaremos examinarlo», dijo Crest. Al estar sellado durante tanto tiempo, parece haber experimentado cierto nivel de momificación. Una autopsia puede ser necesaria para determinar la causa de la muerte. También necesitaremos recopilar registros dentales, analizar la estructura ósea. El Laboratorio Regional de Criminalística tiene antropólogos forenses que pueden encargarse de la identificación formal. ¿Realmente necesitan desarmarlo? La voz de Margaret se quebró. ¿No pueden simplemente hacer pruebas de ADN? Crest negó con la cabeza. Esa tecnología todavía es nueva. La primera condena usando evidencia de ADN fue apenas el año pasado, en Nueva York. Las pruebas son lentas, costosas, y solo los principales laboratorios tienen la capacidad. Margaret se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente asintió, con resignación. «Hagan lo que necesiten, solo, por favor, quiero enterrarlo apropiadamente. Tiene mi palabra. Douglas era el alcalde de este pueblo. Recibirá el respeto que merece. Y Margaret, todavía hay esperanza para Clara». «Tendría 18 años ahora», susurró Margaret. «8 años. ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Quién sella a un hombre en un barril?» Subieron los escalones desiguales de regreso a la iglesia. La luz matinal filtrándose por los vitrales parecía obscena después de la oscuridad del sótano. El pastor se acercó, su rostro arrugado por la preocupación. «Señora Drayton, lo siento profundamente. Si necesita consejo espiritual, tiempo. Para orar, estoy aquí». Antes de que Margaret pudiera responder, otra voz cortó la atmósfera silenciosa. Margaret, el alcalde Reuben Farrow, se dirigía hacia ellos, su rostro una máscara de simpatía calculada. «Me enteré de lo sucedido. Vine tan pronto como pude. Esto es terrible. Simplemente terrible. Alcalde Farrow». Margaret asintió débilmente. Su esposo era un gran hombre. Su trabajo, su visión para este pueblo, me inspiró a seguir sus pasos. Su voz tenía la cadencia practicada de la simpatía política. «Sí, hay algo que la ciudad pueda hacer». Se volvió hacia el detective Crest. «Necesito hablar con usted sobre la investigación. Esto es una prioridad para la ciudad». Margaret se excusó y se dirigió sola al santuario silencioso. Se hundió en un banco, mirando la cruz sobre el altar. Los recuerdos volvieron. Servicios dominicales donde Clara dibujaba en el boletín. La fuerte mano de Douglas sosteniendo la suya durante la oración. La puerta crujió al abrirse. Él y Baldwin estaba en la entrada. «Señora Drayton, estamos listos para llevarla a casa». «Gracias», dijo ella, levantándose con piernas inestables. En el estacionamiento, el alcalde Farrow los interceptó. «Margaret, por favor, déjeme llevarla a casa. Vamos en la misma dirección, de todos modos». Margaret dudó, luego asintió. Estaba demasiado agotada para rechazar la amabilidad, incluso si venía envuelta en necesidad política. «Gracias, alcalde. Es muy amable». Eli le apretó suavemente el hombro. «Nos pondremos en contacto pronto, señora Drayton. Trate de descansar». Mientras seguía al alcalde Farrow hasta su auto, Margaret no podía sacudirse la imagen de Douglas en ese barril. 8 años de preguntas habían llevado a este momento, pero en lugar de clausura, solo sentía el abismo de nuevos misterios.
¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? ¿Y dónde, por Dios, estaba su hija? El auto del alcalde Farrow era un reluciente Lincoln Continental negro. El cromo brillaba bajo el sol matinal. Margaret se deslizó en el asiento de cuero del pasajero, el lujo contrastando violentamente con el horror del sótano de la iglesia. Un teléfono de coche se ubicaba prominentemente entre los asientos. No el básico Motorola Dynatac que Douglas había instalado con cierta reticencia en su Buick, sino un modelo nuevo y elegante que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de muchos residentes del pueblo. Intentó no pensar mal de ello. Después de lo que había visto hoy, no tenía energía para juicios mezquinos. Sin embargo, el contraste la incomodaba. Douglas había conducido el mismo auto durante 6 años, insistiendo en que el dinero del contribuyente debía ir a escuelas y carreteras, no a la comodidad del alcalde. Farrow arrancó el motor, el V8 ronroneando suavemente. Douglas fue una inspiración. Comenzó saliendo del estacionamiento de la iglesia. Su dedicación al servicio público, su visión para Lake Hensley. Hay algo que he querido preguntar desde hace tiempo, interrumpió Margaret. Los diarios de mi esposo, sus notas, el trabajo de la oficina del alcalde, ¿todavía los tiene? El auto se desvió ligeramente. Las manos de Farrow se tensaron en el volante. El silencio se extendió lo suficiente como para que Margaret se preguntara si la había escuchado. Sí, dijo finalmente con voz cuidadosamente neutral. Después de que la policía revisó todo para la investigación, esos artículos fueron devueltos al ayuntamiento. Procedimiento estándar. Lo que quedó atrás se convirtió en propiedad de la ciudad. Sus diarios personales se convirtieron en propiedad de la ciudad. Tuvimos que proteger registros sensibles, dijo Farrow suavemente. Algunos documentos contenían información confidencial sobre asuntos de la ciudad. Asuntos de personal. Los quiero de vuelta. La voz de Margaret llevaba un acero que no sabía que aún poseía. Al menos sus diarios personales y notas le pertenecían a él, no a la ciudad. Farrow ajustó su espejo retrovisor innecesariamente. Tendré que verificar dónde se almacenó todo. Creo que está bajo llave. En la sala de archivos. Estas cosas se mueven con los años. ¿Podríamos recogerlos ahora? Las palabras salieron antes de que Margaret pudiera detenerlas. Después de hoy, me gustaría tener algo que me recuerde su trabajo. No me siento con ganas de ir a casa todavía. La mandíbula del alcalde se movió como si masticara palabras que no quería decir. Finalmente suspiró. Tengo tiempo ahora. Podemos revisar rápidamente. La empleada de la mañana debería saber dónde están archivadas las cosas. El ayuntamiento estaba a solo 3 cuadras de la iglesia. Su fachada de piedra caliza un testimonio del optimismo cívico de los años 50. Farrow estacionó en su lugar reservado, el que alguna vez tuvo el nombre de Douglas Drayton dentro. El edificio olía a cera para pisos y papel viejo. La empleada de la mañana, una mujer de mediana edad con gafas de montura de cuerno, levantó la vista de su máquina de escribir. IBM Electric, alcalde Farrow, dijo con sorpresa en la voz. Está temprano hoy. Señora Prescott, esta es Margaret Drayton. Necesita recuperar algunas pertenencias de su difunto esposo de la sala de archivos. El rostro de la señora Prescott se suavizó con simpatía. Oh, señora Drayton, me enteré. Lo siento mucho. Sacó un gran llavero de su cajón. Síganme. La sala de archivos ocupaba una esquina del sótano, luces fluorescentes zumbando sobre filas de estanterías metálicas. La señora Prescott navegó por el laberinto con facilidad practicada, deteniéndose en una sección marcada 1980-1985. Aquí estamos,
dijo sacando una caja de cartón marcada D. Drayton, personal. Separé los documentos oficiales hace años. Esos están archivados con los registros de la ciudad. Esta caja contiene sus artículos personales, diarios, notas, algunas fotografías. Las manos de Margaret temblaban mientras levantaba la tapa. La letra de Douglas la miraba desde un diario encuadernado en cuero. Una mancha de café marcaba una esquina. Recordaba esa mañana. Clara había derribado la taza mientras le mostraba un dibujo. «Gracias», susurró. La señora Prescott le dio una palmadita en el brazo. «Tómese su tiempo. Toda la caja es suya». De vuelta en el vestíbulo, Farrow se ofreció a llevar la caja. Sus dedos rozaron los de Margaret mientras la tomaba, y ella notó que su palma estaba húmeda a pesar de la frescura matinal. En el auto, la caja se sentó entre ellos como un pasajero silencioso. Margaret miraba por la ventana, viendo pasar calles familiares. «Lamento molestarle más», dijo mientras se acercaban al centro, «pero ¿le importaría dejarme en la biblioteca en su lugar? Todavía no puedo enfrentar la idea de ir a casa sola». No después de todo esto. Captó un movimiento en su visión periférica, la cabeza de Farrow girándose bruscamente, sus ojos volteándose hacia el parabrisas. ¿O se lo había imaginado? El gesto duró apenas un segundo antes de que su máscara política volviera a su lugar. «No hay problema», dijo, su tono cálido nuevamente. «A la biblioteca, entonces. Tómese todo el tiempo que necesite». «Gracias. Ha sido muy amable». «No, lo mencioné. Somos como familia, todos los que servimos a este pueblo». Douglas era un buen amigo. Las palabras sonaron huecas como una campana rota. Pero Margaret no tenía energía para analizar su sinceridad. Apretó la caja con más fuerza mientras la biblioteca aparecía a la vista, sus paredes de ladrillo rojo, prometiendo un santuario tranquilo. El auto se detuvo en la acera. Farrow dejó el motor en marcha, claramente ansioso por seguir su camino. «Gracias de nuevo, alcalde», dijo Margaret recogiendo la caja. «Douglas habría hecho lo mismo por mí», respondió Farrow, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. Margaret salió a la acera, la caja pesada con 8 años de espera. Subió los escalones de la biblioteca, llevando las últimas piezas de la vida de su esposo. Las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de ella con un golpe sordo. El familiar olor a libros viejos y cera de limón la envolvió como una manta. La bibliotecaria, la señora Vera Lindholm, levantó la vista desde el mostrador de circulación, donde estaba sellando fechas de devolución en libros. «Señora Drayton», dijo cálidamente notando la caja en sus brazos. «La vi llegar con el alcalde Farrow. Qué considerado de su parte. ¿Le gustaría un lugar tranquilo para trabajar?» «Eso sería maravilloso», logró decir Margaret. La señora Lindholm la guió más allá de los catálogos de tarjetas y lectores de microficha hacia una pequeña sala de estudio en la parte trasera. Una mesa solitaria y una silla se encontraban bajo una ventana con vista al jardín de la biblioteca. «Tómese todo el tiempo que necesite», dijo la señora Lindholm suavemente, cerrando la puerta. Margaret colocó la caja en la mesa y se hundió en la silla. Sus manos temblaban mientras sacaba los diarios, tocando cada lomo como un talismán. El más reciente, fechado en 1980, la llamaba. Lo abrió en la primera página. La escritura precisa de Douglas se difuminó ante sus ojos. Entrecerró los ojos. Sostuvo el diario con el brazo extendido, luego más cerca. Nada ayudó. Las palabras nadaban como peces, negándose a ser atrapadas. Sus lentes de lectura, por supuesto, estaban en su mesita de noche, donde los había dejado antes de su trote matutino. Todo lo que tenía era su pequeña cartera metida en el bolsillo de sus pantalones cortos para correr. Margaret salió de la sala de estudio.
La señora Lindholm estaba ayudando a un cliente en la sección de referencia. Volveré enseguida. Llamó suavemente. Necesito conseguir lentes de lectura. Hay una farmacia a 3 puertas, ofreció la señora Lindholm. Tienen una exhibición justo al frente. Afuera, el sol de media mañana había subido más alto. Margaret parpadeó en el brillo. Luego se congeló. El Lincoln del alcalde Farrow todavía estaba en la acera, ahora con el motor apagado. Sin señales del alcalde. Extraño. Había asumido que tenía asuntos urgentes. La farmacia estaba exactamente donde la señora Lindholm había dicho. Una campana debería haber sonado cuando Margaret entró, pero el mecanismo parecía roto. La tienda se extendía hacia las sombras, luces fluorescentes zumbando en lo alto. Nadie estaba detrás del mostrador. La caja registradora estaba cerrada. Una taza de café enfriándose a su lado. El estante giratorio de lentes de lectura estaba cerca del mostrador de la farmacia. Margaret seleccionó un par marcado +1.50, su prescripción habitual. Los probó en una revista cercana. Suficientemente buenos. Hola, llamó. Necesito pagar estos. Silencio. Disculpe, ¿hay alguien aquí? Nada. La taza de café sugería que alguien había estado allí recientemente. Margaret miró su reloj. 10:45 de la mañana. Seguramente no estaban cerrados. Regañadientes se movió detrás del mostrador. Un estrecho pasillo conducía a lo que parecían oficinas. Una puerta estaba cerrada, pero voces se filtraban a través de la delgada madera. Tu jefe necesita manejar esto adecuadamente. Una voz de hombre, tensa y baja. Ponte en marcha con eso. Otra voz, más joven, nerviosa. Hicimos nuestro trabajo, no sabíamos. ¿No otra vez? Te dije que está bien. ¿Seguro aquí? Margaret se quedó paralizada, los lentes de lectura apretados en su mano. La conversación no significaba nada para ella sin contexto, pero algo en la urgencia de las voces le hizo erizar la piel. Esto no era asunto suyo. Levantó la mano para llamar. Las voces se detuvieron instantáneamente. Pasos se acercaron. La puerta se abrió para revelar a un hombre delgado con bata de farmacéutico. Su placa de identificación decía, «Dale». «Oh», Rachel retrocedió. «Lo siento. Necesito comprar estos lentes», pero no había nadie al frente. Por encima del hombro de Dale vislumbró el interior de la oficina. El alcalde Farrow estaba sentado en una silla metálica, su rostro tenso con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos se encontraron. La máscara volvió a su lugar instantáneamente. Farrow se puso de pie, alisando su corbata. «Margaret, qué coincidencia», dijo pasando junto a Dale hacia la puerta. «Espero que no esté perturbada. Solo estaba realizando una inspección rutinaria, asegurándome de que nuestros negocios locales cumplan con las regulaciones sanitarias». La mirada que le dio a Dale podría haber congelado agua. Dale se aclaró la garganta. «Por supuesto, todo está en orden, alcalde», señaló hacia el frente. «Déjeme cobrarle eso, señora». En la caja registradora, Margaret buscó torpemente su cartera. La mano de Farrow salió disparada, un billete de $20 entre sus dedos. «Por favor», dijo. «Permítame. Alcalde, no. Solo cuestan unos $5. Solo lentes de lectura. No es nada. Como dijiste, solo lentes de lectura. Estoy feliz de ayudar». Presionó el billete en la palma de Dale. Margaret vio cómo los ojos del farmacéutico se agrandaban. $20 por unos lentes de 5, incluso en 1988, era excesivo. «Quédese con el cambio», dijo Farrow. Su tono llevaba un peso más allá de las palabras. Dale asintió rápidamente, guardando el billete. «Sí, señor. Gracias, señor».
Farrow se volvió hacia él, bajando la voz. «Recuerda lo que discutimos. Revisa esas fechas de vencimiento. Todas ellas». El farmacéutico tragó con dificultad. «Entendido, alcalde». Margaret siguió a Farrow fuera de la tienda, sus nuevos lentes en una pequeña bolsa de papel. El sol brillante la hizo entrecerrar los ojos tras la penumbra de la farmacia. «Gracias por los lentes», dijo, sin saber qué más decir. «No es nada». La sonrisa política de Farrow estaba de vuelta en su lugar. «Debo irme. Los asuntos de la ciudad nunca se detienen». Caminó rápidamente hacia su Lincoln, dejando a Margaret parada en la acera. ¿Qué tipo de inspección de salud requería reuniones a puerta cerrada y propinas de 20? ¿No había departamentos específicos para eso? «Cuídese, Margaret», saludó, ya alcanzando la puerta de su auto. La pesada puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Un tintineo metálico siguió, distinto contra el asfalto. Margaret miró hacia abajo. Algo brillaba bajo el sol, una llave. Latón moderno, sin llavero adjunto, se inclinó para recogerla. El metal estaba cálido por haber estado tirado en el pavimento caliente. Debía haberse caído de debajo del auto del alcalde cuando cerró la puerta. Margaret corrió hacia el Lincoln, golpeando en la ventanilla del conductor. A través del vidrio, empolarizado, podía ver a Farrow con el teléfono del coche presionado contra su oreja, su rostro animado con lo que parecía ira. La miró, saludó desdeñosamente y se alejó de la acera. «¡Alcalde!», gritó Margaret, pero el Lincoln ya estaba doblando la esquina. Examinó la llave. Ninguna marca indicaba que podría abrir, lo suficientemente importante como para devolverla inmediatamente. Pero no podía estar segura. De vuelta dentro de la biblioteca, la señora Lindholm levantó la vista mientras sellaba libros devueltos. «¿Podría usar su teléfono?», preguntó Margaret. «Necesito comunicarme con la oficina del alcalde. ¿Tiene su número?». «Tenemos la línea principal del ayuntamiento», dijo la señora Lindholm, sacando una hoja laminada de números locales. «Su línea privada no es pública». Margaret marcó el número en el pesado teléfono de escritorio. Sonó 4 veces antes de cambiar al servicio de contestador. Una voz grabada le informó que las oficinas no estaban disponibles. «Actualmente podrían estar almorzando», sugirió la señora Lindholm. «O en una reunión. Inténtelo más tarde». «Lo haré. Gracias». Margaret regresó a su sala de estudio, deslizando la llave en su bolsillo. Se colocó sus nuevos lentes de lectura en la nariz, un gesto tan extraño de Farrow. Comprárselos, casi paternal, si no lo conociera mejor. El diario de Douglas la atrajo de nuevo. Lo abrió donde lo había dejado, revisando rápidamente entradas rutinarias sobre reuniones del Consejo Municipal y discusiones presupuestarias. Entonces el tono cambió. Café de febrero de 1980. El alcance de la corrupción es peor de lo que imaginaba. 3 negocios, operando sin licencias adecuadas, todos con conexiones al cartel Dureza. Están usando Lake Hensley como estación para el tráfico de drogas. He documentado todo, pero presentar cargos significa ponernos un blanco a la espalda. A mí y a mi familia. Las manos de Margaret temblaron. Douglas nunca le había mencionado una palabra sobre carteles. De marzo de 1980, Farrow anunció su candidatura hoy. Su plataforma de crecimiento económico mediante desregulación empresarial es código para dejar que estos criminales operen libremente. Habla de reducir inspecciones engorrosas y agilizar permisos. Lo que quiere decir es hacer la vista gorda mientras el dinero del narco fluye por nuestro pueblo. Margaret casi sonrió a pesar de todo. Sonaba como Douglas, 10 de abril de 1980. Las amenazas han comenzado. Llamadas anónimas a la casa.
Margaret no lo sabe. Las intercepto cuando puedo. Quieren que me retire de la carrera. Los patrocinadores de Farrow están desesperando. He aumentado la seguridad en eventos públicos, pero no puedo dejar que el miedo gane. Este pueblo merece algo mejor. 26 de mayo de 1980. Resultado postelectoral. Victoria. El 98% del voto. La gente ha hablado. Quieren un gobierno honesto. Farrow cedió públicamente, pero sus ojos prometieron que esto no ha terminado. Margaret hojeó el diario. 2 horas habían pasado en lo que pareció minutos. Finalmente lo cerró, quitándose los lentes para limpiar sus ojos. La desaparición ocurrió 3 meses después de las elecciones. Farrow se convirtió en alcalde en la elección especial que siguió. La investigación no llegó a ninguna parte, a pesar del apoyo comunitario. ¿Podría haber un vínculo? Necesitaba mostrar esos diarios al detective Crest. Necesitaba preguntar por qué estas conexiones no fueron investigadas hace 8 años. En el mostrador de circulación, pidió usar el teléfono nuevamente. La señora Lindholm accedió sin cuestionar. La estación de policía respondió al segundo timbre. El sargento de escritorio le informó que el detective Crest estaba fuera en una llamada, pero que ella podía dejar evidencia con el oficial de guardia. «Pasaré después del almuerzo», dijo. «Margaret, esto es demasiado importante para dejarlo con cualquiera». Colgó, su mente acelerada. El sol brillaba alto ahora, y su estómago le recordó que no había comido desde esa mañana. Primero comida, luego la estación de policía. Después de todo, el detective estaba fuera, y ella necesitaba fuerzas para lo que viniera después. «Señora Lindholm, ¿podría mantener esta caja segura para mí? Necesito almorzar, pero volveré». «Por supuesto, querida. La pondré aquí mismo, detrás de mi escritorio. Tómate tu tiempo». El sol del mediodía golpeaba sin piedad, mientras Margaret se alejaba de la biblioteca. Necesitaba comida, pero la idea de sentarse en un restaurante lleno de charla alegre y tintineos de platos le revolvía el estómago. Después de todo lo de hoy, el cuerpo de Douglas, los diarios, las revelaciones sobre corrupción, anhelaba tranquilidad. 3 cuadras al oeste había un pequeño restaurante que principalmente atendía a jubilados y personal médico del centro de salud cercano. La comida era simple, pero buena, y lo más importante, estaría tranquilo a esa hora. Apenas había recorrido 2 cuadras cuando una pequeña figura salió disparada de entre los autos estacionados. Un niño, quizás de 8 años, con cabello oscuro y piel tostada que lo marcaba como uno de los hijos de trabajadores migrantes, chocó contra sus piernas. Pequeñas manos se aferraron a sus pantalones cortos. «Por favor, señora». Su inglés tenía acento, pero era claro. «Mi amigo, lo están lastimando». Adolescentes grandes. El primer instinto de Margaret fue la sospecha. El área había visto su parte de delitos menores, a menudo involucrando niños como distracción. Pero los ojos del niño estaban abiertos, con terror genuino. Lágrimas cortaban senderos a través del polvo en sus mejillas. «¿Dónde?», preguntó ella. «En el parque, justo ahí», señaló hacia una calle lateral. «Por favor, le van a hacer mucho daño, contra su mejor juicio». Margaret lo siguió. El patio de recreo estaba detrás de la vieja escuela primaria, cerrada por el verano. Los columpios colgaban inmóviles en el aire quieto. El tobogán de metal brillaba como un espejo bajo el sol. No había adolescentes, ni víctimas. Nadie en absoluto. «No veo a...». Vinieron de 3 direcciones a la vez. 3 hombres, no adolescentes, moviéndose rápido y coordinados. Rostros duros, decididos. El niño había desaparecido como humo. «No». Margaret intentó correr, pero ya estaban sobre ella. Manos fuertes la sujetaron por los brazos, los hombros. «¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme!».
Se retorció esperando violencia o algo peor, pero las manos no estaban golpeando, estaban buscando, revisando sus bolsillos, su cintura, palpando sus costados. «La tengo», dijo uno sosteniendo la llave de latón en alto. «Llévenla». Un tercer hombre sacó un paño y una botella marrón. Cloroformo. Margaret reconoció el dulce olor. Pretendían noquearla. El terror le dio fuerza. Cuando el hombre del paño se acercó, levantó la rodilla con fuerza, directo a la entrepierna del que la sujetaba por el brazo derecho. Él se dobló con un grito estrangulado, aflojando su agarre. Su mano libre encontró el pequeño bote de Minnesota gas pimienta en el bolsillo de sus pantalones cortos, parte de su portación diaria desde que Douglas asumió el cargo. Nunca lo había usado. Había rezado no necesitarlo. El spray atrapó al hombre del cloroformo directo en la cara. Gritó, dejando caer el paño y la botella. Margaret giró, rociando salvajemente, atrapando a los otros dos mientras intentaban agarrarla de nuevo. En el caos, la llave cayó y aterrizó en el suelo. La recogió y corrió. Detrás de ella, los hombres maldecían y gemían, tanteando sus ojos ardientes. Su antiguo entrenamiento de atletismo le sirvió bien. Corrió calle abajo, gritando por ayuda. Dos hombres cargando un camión levantaron la vista cuando se acercó. «¡Por favor! ¡Me atacaron!» Allá atrás. La siguieron hasta el parque y miraron donde ella señalaba. El patio estaba vacío ahora, pacífico bajo el resplandor de la tarde, sin señal de sus atacantes. «Señora, ¿se siente bien?», preguntó uno cuidadosamente. «Tal vez necesite sentarse». «No estaban allí», murmuró. 4 hombres. Pero podía ver el escepticismo en sus rostros. Una mujer de mediana edad, en ropa deportiva, alegando un asalto en un parque vacío. No importa. Siguió corriendo, sin detenerse hasta que llegó a la calle principal. Solo cuando vio compradores, gente normal, retomó el paso a una caminata agitada. La puerta de la biblioteca nunca había parecido tan acogedora. Entró tambaleándose, sus piernas temblando, el sudor empapando su camisa. La señora Lindholm levantó la vista, alarmada. «Señora Drayton, santo cielo, ¿qué pasó?» «¿Hombres? Me atacaron». Margaret soltó la historia en ráfagas. El niño, la trampa, los hombres que buscaban la llave. «Tranquila, querida. Respira». La señora Lindholm la guió hasta una silla. «Empieza desde el principio». Margaret se obligó a calmarse. Luego explicó más coherentemente. La llave cayendo del auto de Farrow, el niño falso, los hombres que la habían buscado específicamente. La señora Lindholm tomó la llave, examinándola bajo la lámpara de su escritorio. «Mira aquí», dijo, señalando marcas tenues en la cabeza de la llave. «Ese es un símbolo chirró, cristiano primitivo. Está casi desgastado, pero lo reconocería en cualquier parte». «¿Chirró?» Las 2 primeras letras de Cristo en griego. Se usaba para marcar sitios religiosos. Esta podría ser una llave. ¿De iglesia o...?» Hizo una pausa. «O una llave de cementerio». Algunas criptas antiguas usan marcas similares. Se miraron, asimilando las implicaciones. «¿Por qué unos hombres me atacarían por una llave de iglesia o cementerio?», susurró Margaret. «Y si es del alcalde, ¿por qué no simplemente pedirla de vuelta?» «A menos que no pueda pedirla», dijo lentamente la señora Lindholm. «A menos que tenerla conectada a él plantearía preguntas que no quiere que se respondan». La mente de Margaret aceleró. Las entradas del diario de Douglas sobre corrupción, su cuerpo hallado esa mañana, y ahora esta llave. Algo que alguien quería tanto como para enviar matones tras ella. Matones que habían intentado noquearla con cloroformo. «Tengo miedo», admitió. «¿Y si vuelven?» «Necesitas ir a la policía», dijo la señora Lindholm con firmeza. «Ahora mismo,
Cuéntales todo. Tal vez puedan identificar qué abre esta llave. Sí, tienes razón. Margaret se puso de pie aún temblorosa. ¿Puedes llamarme un taxi? No me siento lo suficientemente segura como para caminar hasta allí. La señora Lindholm ya estaba marcando. En minutos, un taxi amarillo se detuvo afuera. Margaret recogió la caja de pertenencias de Douglas, aferrándola como una armadura. «Ten, cuidado», dijo la señora Lindholm, acompañándola hasta la puerta. «Y llámame más tarde. Hazme saber que estás a salvo». Margaret se deslizó en el asiento trasero del taxi. «A la estación de policía, por favor». Mientras la biblioteca se alejaba, apretó la llave en su palma. Fuera lo que fuera que abría, alguien estaba desesperado por recuperarla. La estación de policía olía a café quemado y cera para pisos. Margaret levantó la caja con las pertenencias de Douglas sobre el mostrador del sargento de escritorio. Sus brazos dolían de cargarla. «Necesito reportar un asalto», dijo, todavía sin aliento por la adrenalina. El oficial, un joven con corte de pelo recién salido de academia, levantó la vista de su papeleo. Su placa decía Pesoria. «Está herida, señora. Necesita atención médica». «No». Logré escapar. Margaret se lanzó a contar su historia. La llave que cayó del auto del alcalde Farrow. El niño falso. Los hombres que intentaron llevársela. El ataque en el parque. El oficial Soria tomó notas, su expresión volviéndose más escéptica con cada detalle. «¿Usted cree que el alcalde Farrow envió a estos hombres?», preguntó cuando ella terminó. La llave se cayó de su auto. ¿Quién más sabría que la tenía? Soria dejó su bolígrafo. «Señora Drayton, esa es una acusación muy seria. Solo porque algo pareció caerse de su vehículo no significa que le perteneciera. Pero considere esto», dijo Margaret insistente. «Alguien pudo haber colocado esa llave sobre el auto del alcalde. Tal vez alguien que no lo aprecie. Cuando abrió la puerta, se cayó. Tal vez estaban apuntando a él, pero fui yo quien la recogió, así que vinieron tras mí». La explicación era plausible. Margaret tenía que admitirlo, pero no se sentía correcta. ¿Por qué una llave? ¿Y qué hay del símbolo Chirró? La bibliotecaria dijo que podría ser de una iglesia o cripta. «Podría estar relacionado con encontrar el cuerpo de mi esposo esta mañana», agregó ella. «Eso es bastante precipitado», dijo Soria. «Mire, investigaremos, pero no podemos simplemente acusar al alcalde sin evidencia». «Entonces verifique la llave en busca de huellas dactilares», insistió Margaret. Soria miró el reloj. «Nuestro técnico forense está almorzando. No volverá por al menos una hora. Además, la llave ha sido manipulada por usted, esos hombres, posiblemente otros. Las huellas estarán comprometidas». «Pero aún podrían intentarlo», dijo Margaret. «La guardaremos como evidencia», respondió Soria, dejando caer la llave en una bolsa y sellándola. «Cuando el técnico regrese, la procesaremos. Tal vez tengamos suerte y coincida con alguien en la base de datos». Margaret sintió que su frustración aumentaba. «Al menos necesita informar al alcalde Farrow sobre la llave. Intenté llamar a su oficina antes, pero nadie respondió». «Me aseguraré de que sea notificado», dijo Soria, aunque su tono sugería que no era una prioridad. «¿Está de vuelta el detective Crest? Preferiría hablar con él». Soria se movió incómodamente. «El detective todavía está en el campo. Ya sabe cómo son estas investigaciones. No se puede predecir cuándo regresará. Podría ser una hora o todo el día». «Esperaré», dijo. Margaret firme. «Como quiera. La sala de espera está por allí, o puede ir a casa a descansar. La llamaremos con actualizaciones». Margaret recogió la caja de Douglas y se dirigió a la sala de espera. Sillas duras de plástico alineaban las paredes, bajo carteles descoloridos de seguridad pública. Se sentó, tratando de procesar todo. La actitud desdeñosa del oficial la irritaba. Pero ¿qué podía hacer? Pasaron 20 minutos.
A través de la ventana hacia la oficina principal, vio oficiales ir y venir. Entonces una figura familiar llamó su atención. Un hombre alto con minorización, traje oscuro, claramente no policía. Estrechó la mano de uno de los oficiales y se dirigió a la salida. Margaret notó que sus llaves del auto llevaban un llavero distintivo: Funeraria Brandley. Por impulso, lo siguió afuera. «Disculpe», llamó en el estacionamiento. El hombre se volvió. Tendría unos 60 años, cabello plateado, ojos amables tras gafas de montura de alambre. «¿Puedo ayudarla?» «Soy Margaret Drayton», dijo ligeramente sin aliento. «¿Usted trabaja en la funeraria?» «Clive Brandley», respondió, extendiendo la mano. «Soy el director en Brandley Memorial. También sirvo como embalsamador cuando es necesario». «Señor Brandley, sé que esto sonará extraño, pero necesito su experiencia. Encontré una llave con una marca inusual, un símbolo Chiro. No la tengo conmigo. La policía la tomó. Pero me preguntaba, ¿qué podría abrir una llave con esa marca?» Las cejas de Brandley se elevaron. «¿Chiro? Bastante específico. ¿Por qué no viene a mi oficina? Tengo algunos materiales de referencia que podrían ayudar». Su auto era un sobrio Oldsmobile negro. La funeraria estaba a solo 5 cuadras, una casa victoriana convertida. La oficina de Brandley era toda de madera oscura y libros encuadernados en cuero. «¿Puede dibujarla?» Empujó un bloc de notas y un lápiz. Margaret hizo lo mejor que pudo para recrear la llave y su marca. Brandley estudió el dibujo. Luego sacó un viejo libro mayor. «Interesante», murmuró, hojeando páginas amarillentas. «Ese símbolo coincide con la marca de registro de una cripta en el cementerio Ashwood. Es el cementerio histórico en el lado este del pueblo. Tiene criptas que datan de 1850. Margaret se inclinó hacia adelante. «¿Una cripta?» «Sí, pero aquí está lo extraño. Esa cripta en particular ha estado sellada durante años, la cripta de la familia Blackthorne, si no me falla la memoria. Solo se hicieron unas pocas llaves, una para la familia, una para el cuidador del Vicendocinoso cementerio, quizás una de repuesto, pero esta llave parecía moderna», dijo Margaret. Brandley asintió pensativo. «Tiene razón. Las llaves originales habrían sido de tipo esqueleto, ornamentadas. Lo que describe suena como una copia moderna. Eso es inusual. La junta del cementerio es muy estricta con el acceso a criptas. ¿Por qué alguien necesitaría una nueva llave? ¿Para una cripta vieja y sellada? No podría decir», respondió Brandley cuidadosamente. «Pero en mi experiencia, cuando alguien busca acceso no autorizado a sitios de entierro, rara vez es por buenas razones». Un escalofrío recorrió la espina de Margaret. «Ha sido de gran ayuda», dijo Brandley, acompañándola a la puerta. «Más de lo que cree», respondió Margaret. El viaje en autobús a casa se sintió interminable. Margaret se desplomó en un asiento trasero, sus ojos siguiendo a cada persona que subía. Su cabeza palpitaba con cada sacudida sobre los baches. Las preguntas se multiplicaban. Su casa se erguía oscura contra el cielo del atardecer. Había salido esa mañana para un simple trote. Ahora regresaba a una vida completamente distinta. La llave de la puerta principal giró rígidamente. Douglas siempre había engrasado las cerraduras. Él se encargaba de esas cosas. Dentro, colocó la caja en el pasillo. Luego se movió metódicamente por cada habitación. Puerta frontal, cerrada, con llave y cerrojo. Puerta de la cocina, cerrada. Ventanas, aseguradas. La rutina se sentía tanto paranoica como inútil. Si hombres podían coordinar un ataque en plena luz del día, ¿de qué servían las cerraduras? Se desplomó en el sofá de la sala, todavía con su ropa de correr manchada de sudor. El sol de la tarde se colaba a través de las persianas venecianas, pintando franjas doradas sobre la alfombra.
Debería comer, debería ducharse, debería hacer cualquier cosa menos sentarse allí con sus pensamientos. El tiempo pasó en intervalos extraños. Las franjas de luz solar se arrastraron por el suelo, subieron por la pared lejana, se desvanecieron a naranja, luego rojo, luego se fueron. La habitación se llenó de sombras. Margaret no encendió ninguna luz. Su mente seguía, volviendo a las palabras del director Brandley, la cripta Blackthorn en el cementerio Ashwood, sellada durante años. ¿Por qué el alcalde Farrow tendría una llave para una cripta sellada? La oscuridad cayó por completo. A través de la ventana podía ver las farolas encendiéndose una por una. La casa se sentía más pequeña con cada minuto que pasaba. Las paredes presionaban, cada crujido de la madera asentándose aceleraba su corazón. Cada auto que pasaba afuera podía ser ellos, volviendo. No podía quedarse allí. La espera la estaba volviendo loca. Margaret se puso de pie abruptamente, decisión tomada. Iba a la estación de policía. Exigiría ver al detective Crest. Esperaría toda la noche si era necesario. No más intermediarios. Sus llaves colgaban en el gancho junto a la puerta del garaje. Tomaría su propio auto esta vez. Nada de depender de otros. La estación de policía estaba a 10 minutos. Conocía la ruta de memoria. La había conducido incontables veces durante esos primeros meses terribles después de la desaparición de Douglas y Clara. Al acercarse al giro final, sus faros barrieron la entrada del estacionamiento. Una figura familiar llamó su atención. El alcalde Farrow, junto a su Lincoln, en profunda conversación con alguien. Redujo la velocidad sin entrar. La otra persona era el oficial Soria, el mismo joven desdeñoso de esa tarde. A la tenue luz del estacionamiento, vio como Soria le entregaba algo a Farrow. Podía haber sido cualquier cosa, pero el instinto de Margaret le gritaba que era la llave Chirro, la evidencia que debería estar bajo resguardo. Farrow la guardó en el bolsillo y entró en su auto. Margaret tomó una decisión en una fracción de segundo. En lugar de entrar a la estación, continuó derecho. Luego hizo un giro en U, una cuadra más adelante. Las luces traseras distintivas del Lincoln eran fáciles de seguir. Se mantuvo 2 autos atrás, recordando viejos consejos de Mudison. Novelas policíacas. Farrow conducía serenamente, señalizando cada giro. Pasaron por el centro. Luego se dirigieron hacia el este, hacia la parte más antigua del pueblo. Cuando Farrow giró hacia la calle del cementerio, las manos de Margaret se tensaron en el volante. Cementerio Ashwood. Tal como había dicho Brandley, apagó sus faros al acercarse. Se detuvo en un camino lateral que servía al cobertizo del cuidador. Su coche azul oscuro se mezclaba con las sombras bajo los robles. Apagó el motor y esperó. A través de la cerca de hierro forjado, vio cómo el Lincoln de Farrow se detenía en la entrada principal. Una figura emergió de la cabaña del cuidador. Un hombre fornido, con una cojera pronunciada. Hablaron brevemente. Luego ambos hombres se adentraron en los terrenos del cementerio. Margaret salió sigilosamente de su auto, agradecida de seguir vistiendo ropa oscura. La cerca era baja aquí, más decorativa que de seguridad. Trepó con cuidado, aterrizando en el césped húmedo. El cementerio se extendía ante ella como una ciudad de muertos bañada por la luz de la luna. Robles antiguos creaban pozos de sombras más profundas. Se movió de árbol en árbol, siguiendo a los 2 hombres. Se detuvieron en una gran estructura de piedra cerca del corazón del cementerio. Incluso en la oscuridad, Margaret pudo ver que era antigua. Piedra caliza desgastada, arcos góticos, puertas de hierro. La cripta Blackthorn. Se agachó detrás de una gran lápida, observando. Farrow sacó una llave, giró fácilmente en la cerradura, sin óxido, sin resistencia, a pesar de los supuestos años de desuso.
Las puertas se abrieron. Ambos desaparecieron dentro. El tiempo se arrastró. Sus piernas se acalambraron de estar agachada. La piedra en la que se apoyaba se enfrió a través de su camisa. El agotamiento del día la pesaba como plomo. Sus párpados se volvieron pesados. Solo un momento de descanso. Un estruendo metálico la despertó sobresaltada. ¿Cuánto tiempo había dormitado? ¿Minutos? ¿Una hora? La luna se había movido considerablemente. Voces flotaron en el aire inmóvil. Farrow y el cuidador estaban fuera de la cripta, sus palabras llevándose claramente en el silencio absoluto. «Vigila esta noche», dijo Farrow. «Me llevo el candado viejo. Necesito eliminar cualquier evidencia de manipulación. Traeré el candado original mañana. Margaret presionó una mano contra su boca, ahogando un jadeo. Evidencia de manipulación. La llave que ella encontró era para esta cripta. El auto del alcalde arrancó. Sus faros barrieron lápidas mientras se alejaba. El cuidador se acomodó en un banco cerca de la entrada de la cripta. Encendió un cigarrillo. El brillo naranja marcaba su posición. Pasó una hora. El cuidador fumó 3 cigarrillos más. Bostezó repetidamente. Finalmente se puso de pie, se estiró y se alejó cojeando hacia su cabaña. Pero primero encajó una rama gruesa entre las puertas de la cripta, una barrera tosca pero efectiva. Margaret esperó otros 10 minutos contando Mississippi para estar segura. Luego se acercó sigilosamente. La rama era pesada, pero no inamovible. La apartó con cuidado, haciendo una mueca ante cada roce contra la piedra. Las puertas se abrieron sobre bisagras bien engrasadas. Dentro, sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Escalones de piedra descendían. El aire sabía a tierra y antigüedad. Descendió con cuidado, una mano en la pared fría. La temperatura bajaba con cada paso. En el fondo, la luz de la luna, filtrándose a través de rejillas de ventilación, reveló una cámara alineada con nichos funerarios, pero su atención se fijó en una anomalía. Una sección de pared no coincidía, mortero más nuevo, piedras distintas, una puerta escondida, pero no lo suficiente empujó. Se abrió hacia adentro, el olor la golpeó. Desechos humanos, carne sin lavar, desesperación. Entonces lo oyó. Sollozos suaves, una voz débil, suplicando. «No otra vez. Por favor, no otra vez». El corazón de Margaret se detuvo. Conocía esa voz. «¿Clara?», susurró, sin atreverse a creer. Los sollozos se detuvieron. Silencio. Luego, apenas audible. «¿Mamá? ¿No estoy alucinando otra vez?». Margaret se apresuró. Hacia adelante, guiada más por el sonido que por la vista. Sus manos encontraron una figura acurrucada en la esquina, delgada como un esqueleto, temblando, pero viva, imposiblemente, milagrosamente viva. «¡Clara!», lloró Margaret, rodeándola con los brazos. «Clara, mi dulce niña». Clara tenía 18 años ahora, pero la desnutrición la había dejado pequeña como una niña. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos enormes en un rostro demacrado. Se aferró a Margaret con fuerza desesperada. «¿Es real?», susurró Clara. «¿Eres real?». «Soy real, bebé. Estoy aquí», dijo Margaret luchando contra las lágrimas mientras recorría el rostro de su hija, reconociendo en ella los ojos de Douglas, llenos de 8 años de horror. «Escucha, necesitamos ayuda», dijo, bajando la voz. «Tengo que llamar a la policía». «No». El agarre de Clara se tensó con fuerza. «No me dejes. Él volverá. Siempre vuelve». «Lo sé, cariño. Pero si no consigo ayuda, nos hará daño a las dos. Seré rápida, lo prometo. Quédate. Aquí no te muevas». Requirió cada gramo de voluntad separarse.
Clara gimió, pero asintió, enroscándose de nuevo en la esquina húmeda y oscura. Margaret se obligó a subir aquellos escalones de piedra, alejándose de su hija. Afuera, el cementerio seguía tranquilo, sin señales del cuidador. Se movió, como un fantasma, alcanzando su auto sin incidentes. Condujo con manos temblorosas hasta el teléfono público más cercano, una gasolinera cerrada, 3 cuadras más allá. Sus dedos tropezaron con el receptor. Introdujo una moneda y marcó: «Emergencias, ¿cuál es su situación? Necesito al detective Simon Crest o al oficial Eli Baldwin, solo ellos. Es sobre el caso Drayton. ¿Se encuentra en peligro inmediato?» «Mi hija. La encontré. Está viva. Por favor, solo Crest o Baldwin. Hay corrupción. No puedo confiar en nadie más». Una pausa. «Espere, por favor». Interminables segundos pasaron. Luego una voz familiar. «Señora Drayton, soy el detective Crest. ¿Dónde está?» «Cementerio Ashwood, la cripta Blackthorn. Clara está allí, viva, pero apenas. El alcalde Farrow la ha estado ocultando. Por favor, envíen ayuda y médicos. Apresúrense. El cuidador podría volver en cualquier momento. Vamos en camino. Manténgase a salvo. Estaremos allí en 10 minutos». Colgó. Sus piernas apenas la sostenían. 10 minutos. Rezó para que fuera suficiente. Volvió a su auto y aceleró en dirección al cementerio. Cada segundo lejos de Clara se sentía como abandono. El velocímetro subía más allá de lo prudente. No podía reducir la velocidad. En su espejo retrovisor, unos faros aparecieron de pronto. Luces altas, duras. Una camioneta negra acercándose rápido, demasiado rápido. El parachoques de la camioneta golpeó el suyo con un crujido metálico. Su auto se sacudió hacia adelante. Margaret agarró el volante, luchando por el control. Otro golpe, más fuerte. El coche hizo un trompo. La grava saltó. Un roble masivo apareció frente a sus faros. Frenó con fuerza. El vehículo chilló, deteniéndose a centímetros del tronco. La camioneta nunca redujo la velocidad. Sus luces traseras desaparecieron. Alrededor de la curva, hacia el cementerio, hacia Clara. Margaret puso el auto en reversa. Las ruedas giraron en la tierra suelta. El Honda volvió tambaleante al asfalto. Aceleró a fondo. Cuando llegó a las puertas del cementerio, vio caos. La camioneta negra estaba estacionada torcida. Puertas abiertas. 3 hombres se agrupaban alrededor del cuidador en la entrada de la cripta. Incluso desde ahí pudo oír las voces alzadas. «¡Ábrela ahora!». El cuidador forcejeaba con las llaves, manos temblorosas. La barrera de ramas yacía rota. Desaparecieron dentro. Margaret abandonó su auto y corrió a través de las puertas. Tenía que detenerlos, pero salieron rápidamente, demasiado rápido. Uno de los hombres llevaba la forma inerte de Clara como si fuera una muñeca. Su cabeza colgaba, sus brazos flácidos. «¡Clara!», gritó Margaret. Los hombres la miraron, sorprendidos. Entonces sirenas partieron la noche. Benditas sirenas, creciendo más fuerte a cada segundo. «¡Muévanse!», gritó el que sostenía a Clara. Los demás lo siguieron corriendo hacia la camioneta. Margaret también corrió, hacia su coche. Tenía que bloquear la salida. No dejaría que se llevaran a su hija otra vez. Condujo directo hacia la entrada del cementerio. Giró el volante en el último segundo. El Honda se deslizó de lado, bloqueando completamente la salida. Apagó el motor. Se guardó las llaves. La camioneta frenó bruscamente. A través del parabrisas vio el rostro furioso del conductor. Aceleró el motor. Avanzó como si fuera a embestirla. Pero entonces llegaron las patrullas. Luces rojas y azules. Pintaron las lápidas. 3 autos, una ambulancia. «¡Policía! ¡Salgan del vehículo con las manos visibles!». Las puertas de la camioneta se abrieron de golpe. Los hombres bajaron.
«¡Usen a la chica!», gritó uno. «Es nuestro boleto de salida». «¡No!», gritó otro. «El alcalde dijo que no la tocáramos. Es su favorita. Nos matará». «¡Al diablo! ¡Con el alcalde! ¡Él no está aquí!». Forcejearon por Clara. Ella cayó al suelo, inerte entre ellos. La policía se movió rápido. El detective Crest lideró la carga. Él y Baldwin lo flanqueaba. En segundos, los 4 hombres estaban boca abajo en el pavimento, esposados. «Tiene derecho a guardar silencio», decía Crest, su voz cargada de satisfacción. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Margaret ya estaba corriendo. Cayó de rodillas junto a Clara. La recogió. «¡Clara! ¿Me oyes?». Los ojos de Clara se abrieron. «¡Mamá!». Su voz era un hilo. «Se acabó». Los paramédicos las rodearon, gentiles y rápidos. Verificaron signos vitales, iniciaron suero. Margaret vio la alarma contenida en sus rostros. Clara ni siquiera podía sentarse sin ayuda. «Desnutrición severa», murmuró uno. «Deshidratación. Hay que transportarla ya». La subieron a una camilla. Clara gimió, alcanzando a Margaret. «Voy con ella», dijo Margaret, sin admitir discusión. El detective Crest apareció a su lado. «Vaya», le dijo en voz baja. «Tenemos esta escena asegurada. Me reuniré con usted en el hospital. Tenemos mucho que discutir». Margaret subió a la ambulancia. Nunca soltó la mano de su hija. Mientras se alejaban, vio a los 3 hombres siendo cargados en patrullas separadas. El cuidador estaba sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. La ambulancia se cerró. Atrás quedó el caos, solo el zumbido del motor y los pitidos suaves de los monitores llenaban el aire. Margaret miró el rostro devastado de Clara. «Estás a salvo ahora», susurró. «Lo prometo, bebé. Estás a salvo». Los dedos de Clara se tensaron débilmente alrededor de los suyos. Por primera vez en 8 años, Margaret se atrevió a creer que podía ser cierto. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe mientras la camilla rodaba por el pasillo. Los dedos esqueléticos de Clara se aferraban a la mano de Margaret con una fuerza sorprendente. «No me dejes», jadeó Clara, sus ojos salvajes de pánico. «Por favor, mamá, no me dejes». La jefa de enfermeras, una mujer de ojos atentos y cabello gris recogido, evaluó la situación con rapidez. «Haremos una excepción», dijo con firmeza a Margaret. «Puede quedarse, pero siéntese ahí». Señaló una silla en la esquina. «No interfiera con nuestro trabajo». Margaret asintió con gratitud. Se posicionó donde Clara pudiera verla. El equipo médico se movió con eficiencia práctica. Cortaron la ropa sucia de Clara. Margaret contuvo un sollozo ante lo que se reveló. Moretones en diversas etapas de curación, heridas infectadas, costillas marcadas como una tabla de lavar. Su hija había estado en un infierno. Los médicos limpiaron cada lesión con manos cuidadosas. Una doctora se inclinó cerca de Clara, hablando suavemente. «Cariño, necesito preguntarte algo difícil. ¿Alguien te ha tocado o lastimado en forma inapropiada?» El rostro de Clara se desmoronó. Asintió. Un movimiento pequeño, quebrado, devastador. «Necesitaremos hacer un examen», dijo la doctora en tono gentil, «para documentar todo, para poder tratarte». Clara asintió de nuevo, apenas. Buscó con la mirada a Margaret, buscando fuerza. Margaret se levantó abruptamente. «Necesito un momento». Salió de la habitación y apenas llegó al pasillo, los sollozos la vencieron. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el linóleo frío. 8 años. Su bebé había soportado 8 años de horror. Las lágrimas llegaron en oleadas, cargadas de dolor, rabia, culpa. «Señora Drayton», levantó la mirada. El detective Crest y el oficial Baldwin se acercaban. Crest se agachó a su lado, su rostro, endurecido por la experiencia pero lleno de compasión. «Lo siento»,
jadeó Margaret. Nada de qué disculparse, dijo Crest con firmeza. Tómese su tiempo. Baldwin le ofreció un pañuelo. Margaret lo aceptó, agradecida, secándose el rostro. Tras varias respiraciones profundas, logró decir: «Hablemos. Necesito contarles todo». Crest hizo una seña a una enfermera. «Necesitamos una sala privada. Asuntos oficiales de policía». Minutos después, estaban en una pequeña sala de consulta. Baldwin colocó su máquina de escribir portátil sobre la mesa. Insertó una hoja en blanco. «Comience desde esta mañana», dijo Crest. Después de 1900 que encontramos a Douglas, Margaret los llevó a través de todo. El paseo con Farrow hasta los archivos, el encuentro en la farmacia, la llave, el ataque en el parque, su frustración con el oficial Soria, seguir al alcalde hasta el cementerio y encontrar a Clara. ¿Es esta la llave?, preguntó Crest, sacando una bolsa de evidencia. Margaret la reconoció de inmediato. «Sí, esa es la que recogí junto al auto del alcalde. Regresé a la estación hace 5 horas», explicó Crest. «No supe nada sobre esta llave ni sobre los diarios de su esposo hasta su llamada de emergencia. Presioné a Soria. Se quebró. Admitió que Farrow le pagó para entregarle la llave. Está bajo custodia ahora. Y Farrow está siendo transportado a la estación mientras hablamos. Los hombres que arrestaron cantaron como canarios», dijo Crest. «Confirmaron que Farrow los contrató hoy para mover a Clara, encargarse de usted y cambiar la cerradura de la cripta. Farrow entró en pánico cuando se enteró de que habíamos encontrado a Douglas. Margaret sacó el diario que había guardado consigo todo el tiempo. Douglas documentó todo: la corrupción, las conexiones con el cartel Dureza. Farrow sabía que iba a perder el control del pueblo. Su esposo fue un hombre valiente», dijo Crest con tono bajo. «Quería lo mejor para este lugar, y Farrow lo odiaba por eso». «Entonces, ¿el secuestro fue por venganza?». Crest asintió con gravedad. 2 de los detenidos dijeron que formaban parte del cartel, que Farrow les prometió protección a cambio de eliminar a su esposo. Lo mantuvieron en el sótano de esa iglesia, una propiedad comprada por una empresa fantasma vinculada al cartel. Lo torturaron por información, rutas policiales, traslados. Al final, lo mataron. «¿Y Clara?». «Confirmó abuso sexual», murmuró Margaret, apenas conteniéndose. «Lo escuché decirlo a la doctora». La mandíbula de Crest se tensó. Esa es probablemente la razón por la que Farrow la mantuvo viva. Uno de los hombres dijo que ella era la favorita del alcalde. Los otros ni siquiera sabían que seguía con vida hasta hoy. «¿Los que me atacaron en el parque también eran de ese grupo?». «Sí», respondió Crest. «Farrow entró en pánico cuando supo que usted tenía la llave. Le ordenó a sus hombres que lo solucionaran, y Soria estaba más involucrado de lo que creíamos. Nunca reportó su visita. No nos informó nada. Es cómplice». «¿Cómo es que nadie supo nada en todo este tiempo?», preguntó Margaret, no acusando, solo desesperada por entender. El sótano donde hallamos el barril no figuraba en planos. Una renovación de los años 40 lo selló. Lo eliminó de los registros oficiales. Me enteré hoy, mientras revisábamos planos antiguos, y probablemente teníamos oficiales corruptos desviando la investigación. Farrow y su gente deben haber plantado pistas falsas. El auto de Douglas fue arrojado al río para hacernos perder tiempo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una doctora entró, la misma que había examinado a Clara. «Señora Drayton», dijo con suavidad, «su hija está estable. Hemos tratado las lesiones inmediatas. Ya comenzamos nutrición intravenosa. Necesitará atención física y psicológica prolongada. Pero es una luchadora. ¿Puedo verla?».
Por supuesto, habitación 214. Ha estado preguntando por usted. Vaya, dijo Crest. Nos encargaremos de todo desde aquí, y nos aseguraremos de que Douglas reciba el entierro que merece. Con todos los honores. Gracias, susurró Margaret. La habitación 214 estaba en penumbra. Máquinas emitían pitidos suaves. Clara yacía sobre almohadas, un suero goteando nutrientes en su brazo delgado. Se veía tan pequeña. ¡Mamá! Su voz era más fuerte que antes, aunque aún débil. Margaret corrió a su lado. Tomó su mano con infinito cuidado. Estoy aquí, bebé. No me iré a ninguna parte. ¿Se fue el alcalde? Sí. La policía lo tiene. No puede lastimarte más. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Traté de ser fuerte, como papá habría querido. Pero a veces pensé que iba a morir ahí abajo. Eres fuerte, dijo Margaret con voz firme. La persona más fuerte que conozco. Sobreviviste. Hablaron en voz baja, evitando los peores detalles. Los párpados de Clara se volvían pesados. La medicación y el agotamiento hacían efecto. Duerme, cariño, murmuró Margaret. Estaré justo aquí. Cuando Clara cerró los ojos, Margaret se acomodó en la silla junto a la cama. Aún sostenía su mano. Pensó en todo lo que había sucedido ese día, el trote matutino, el cuerpo de Douglas en la iglesia, los diarios revelando su lucha contra la corrupción, la llave que desbloqueó 8 años de horror. Clara estaba viva, dañada, traumatizada, pero viva. Douglas finalmente recibiría justicia y un entierro digno. Margaret observó a Clara dormir, memorizando cada detalle de su rostro. El agotamiento del día la alcanzó. Apoyó la cabeza sobre el borde de la cama, su mano aún entrelazada con la de su hija, y dejó que el sueño, por fin, la reclamara.